¿Es la hora? Es la hora. Pues buenas tardes a todos. Primero, antes de empezar lo que es propiamente la presentación, pediría a todos los presentes que los teléfonos móviles los apagaran, les quitaran el sonido o hicieran cualquier cosa con ellos que evitara que sonara en un momento inoportuno. Por ejemplo. Y dejo unos segundos para que puedan hacer sus maravillas con los teléfonos. Y ahora ya. Comienzo. Buenas tardes, amigos todos. Nos hemos reunido aquí para abrigar la presentación del último libro de poemas de nuestro querido amigo Romero de Buñol, que, como todos sabemos, es el seudónimo de nuestro querido compañero Paco Romero. Ahora me vais a permitir que presente a la mesa que hoy nos acompaña, una mesa de lujo compuesta en primer lugar por Paula, una polifacética joven que ha estudiado piano, patinaje artístico o danza, entre otros estudios, pero que donde más cómodo se encuentra es en el canto, y que además es hija de Romero de Buñol, autor del libro, y a la cual va dedicado el poemario que lleva incluido en su título su propio nombre, Versos para Paula. En un principio también íbamos a contar con la presencia de María Jesús Palacios, que es la autora de las simpáticas e infantiles y magistrales ilustraciones de todo el poemario, pero al final no ha podido estar aquí con nosotros compartiendo esta presentación. De todas formas, decir que María Jesús Palacios es madrileña de nacimiento, pero desde hace unos años vive en Buñol. Ha estudiado artes plásticas y uno de sus numerosos trabajos fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como no podría ser de otra manera, también contamos en la mesa con la presencia de Romero de Buñol, autor del libro que hoy presentamos y que luego nos dirigirá unas palabras y nos hablará de su trabajo. Y por último estoy yo mismo, Juan Benito, poeta, escritor, pero que en esta ocasión prefiero decir tan solo que soy amigo de Romero de Buñol, lo cual es un lujo y un verdadero placer. A los que se acaban de incorporar, bienvenidos y cuando quieran pueden tomar asiento. Bueno, para comenzar, quiero reiterar de nuevo las gracias por contar con vuestra inestimable presencia en este acto. Ahora quiero deciros que voy a ser yo mismo, Juan Benito, quien inicie el evento y os dirija unas primeras palabras, haciendo una pequeña semblanza de la figura de Romero de Buñol y un breve comentario sobre el libro que hoy presentamos, Versos para Paula, el cual, sin lugar a dudas, merece y captará toda nuestra atención, pues en estos tiempos que corren, donde la prisa es nuestra compañera de viaje y lo material suele ser nuestra única meta a conseguir, encontrar un libro como este, dedicado por completo al mundo infantil y a la visión que los niños tienen del mundo que les rodea, es una joya que debemos valorar, leer y, por supuesto, atesorar en nuestras estanterías entre los libros más valiosos de nuestra biblioteca particular. Pero comencemos por el principio. Y aunque sé que no hace falta, pues todos conocemos a Romero de Buñol, quisiera ofrecer unas pinceladas sobre su persona. Una persona llena de bondad y buenos sentimientos que transmite siempre donde quiera que vaya. Una persona que sabe escuchar y sabe tener esa palabra amiga cuando la situación lo requiere. Una persona llena de emociones y una sensibilidad especial para manejar la pluma con soltura y hacer 1000 piruetas con ella para escribir la palabra justa en el contexto adecuado, dando a todas sus composiciones un toque especial, el toque Romero de Buñol. De origen francés, ya en su más tierna infancia, vuelve al pueblo de sus padres, Buñol, donde se instala definitivamente, y se inicia en el mundo de la poesía. Pero sus obligaciones y sus estudios de delineación hacen que durante unos años deba retirarse de las artes escritas, aunque siempre vivieron dentro de él y fueron creciendo sin medida,
pues quien nace poeta no puede evitar que tarde o temprano todos los poros de su piel respiren poesía y se transmita a todo el mundo. Y en el caso de nuestro compañero y amigo Romero de Buñol, el detonante de ese volver a renacer en la poesía fue su divorcio, el cual hizo que su pluma expresara todo lo que llevaba dentro de sí y no podía callar. Todos los que seguimos a este gran poeta y escritor estamos encantados de que tras este duro trance de su vida decidiera retomar de nuevo su poesía, esa poesía que, como he comentado, lleva dentro y que estaba deseando brotar para poder ser leída por todos, pues disfrutar de ella en sus libros o en las innumerables ocasiones en las que pone a nuestro alcance su poesía a través de diversos foros en Internet, como pueden ser los grupos de Facebook, es un placer del que muchos somos verdaderos adictos. Recientemente ha creado un grupo en Facebook al que ha llamado El Rincón de Paco, dedicado a la poesía, en el cual es un verdadero bullicio de personas que plasman su vida y emociones en sus versos, componiendo verdaderas obras de arte en poesía. Pero volvamos a este gran poeta que es Romero de Buñol, el cual cuenta en su trayectoria literaria con 2 publicaciones propias y una participación en una antología. Sus 2 publicaciones son Antología, y aquí vemos, un bello libro de poemas que tengo la suerte de tener firmado por él mismo y que aconsejo su lectura a cuanto deseen leer buena poesía. Y el libro que hoy presentamos, que ahí podemos ver la carátula, Versos para Paula, el cual comentaré más adelante. Y la colaboración fue en ese gran libro llamado Alquimia de los Sentidos, promovido por el grupo Arrimando, al que él mismo puso su nombre, y en el cual algunos de los que aquí nos encontramos hoy hemos participado también con alguna composición. Ahora, permítanme que os hable unos minutos de este libro que presentamos hoy, Versos para Paula. Pero, ¿quién es Paula? Paula es esta guapa joven que tenemos aquí en la mesa junto a nosotros y que es, como he avanzado en la presentación inicial, ni más ni menos que la hija de Romero de Buñol, la niña de sus ojos, esa personita que tras algunos años de ser nuestro autor, un hombre adulto y con grandes preocupaciones, le devolvió al mundo de su niñez y de su juventud. Paula es esa personita que consiguió sacar de dentro de nuestro amigo y poeta ese niño que todos llevamos dentro, aunque en ocasiones no lo queramos reconocer, y llevó a su padre a adentrarse en el difícil mundo de la escritura infantil. Buena simbiosis entre esta musa infantil y este poeta que supo escuchar a la musa. Pasado un tiempo, esa vuelta a la niñez de Romero de Buñol y esa inspiración que siempre ha sido y es Paula, han dado como fruto este libro, Versos para Paula, en el cual podremos encontrar 21 poemas que abarcan los más diversos y entrañables temas y un cuento que es todo ternura. De entre esos poemas no sabría cuál destacar, pues todos ellos merecerían una mención especial y junto a esa mención una larga explicación de cada uno, pues trata de manera sutil pero firme, de una forma cómica pero seria, temas como la igualdad racial en el poema Arcoíris, en el cual compara los colores del arco iris con las diferentes razas. En el poema La bruja hechicera describe cómo a través de los ojos de un niño una cocinera hace magia al preparar una receta con cosas tan normales que para nosotros, los adultos, rayaría la pura rutina. También nos encontramos con las travesuras de un niño con muchas ganas de ganar una carrera, en el poema Bólidos, utilizando su propia casa como circuito de carreras.
Y aunque no voy a describir más poemas, para no quitaros la satisfacción de leerlos y tener vuestras primeras impresiones sobre los mismos, sí me gustaría destacar algunos de ellos como Tichín, Un año, A dormir, Blancanieves, Sauce llorón, El gato Tomaso, El cucú, Miga, Fábula y tantos otros buenos poemas que encontraréis en este libro. Mención aparte debo hacer al cuento con el que concluye el libro, pues el mismo no tiene desperdicio. En él narra las peripecias de un gusanito, Topacio, que siempre ayuda a todos los insectos que tenía a su alrededor, pero que pensaba que era muy feo. La moraleja de este cuento es que lo realmente importante no es lo bello que uno pueda ser exteriormente, sino la belleza interior y las acciones que cada uno hacemos en nuestro día a día. De verdad que os recomiendo la lectura de este libro, Versos para Paula, pues cada uno, cuando comience a zambullirse en sus versos, encontrará matices que tan solo uno mismo podrá ver. El libro lleva una nota del autor muy sentida y llena de emoción, dedicada por entero a su hija Paula, y de la cual destaco este amoroso párrafo. Inicio la cita. Con ella volví a sentirme niño, volví a jugar, hemos vuelto a tener nuestros secretos, y hoy día rozamos ya la adolescencia y seguimos compartiendo esas vivencias. Fin de la cita. Poniendo de manifiesto la sensibilidad de Romero de Buñol y el amor que le tiene a su hija Paula. También cuenta este fantástico poemario con un prólogo realizado por Azucena Caballero Carrera, cuentista y poetisa nacida en San Felipe, Chile, fundadora del Taller de Creación Literaria Letras 94 y directora del grupo de poetas Tepsera, la cual firma su prólogo con la frase Chile, primavera era Concagua, 17 de octubre de 2010. Y en el cual hace un repaso a todo lo que este bello libro lleva impreso en sus tripas, de lo cual no voy a comentar mucho más para dejaros a cada uno de vosotros la tarea de saborear un libro a vuestra alegre albedrío. Con respecto a la composición de los diferentes poemas en su conjunto, podemos encontrar ciertas reminiscencias de la gran poetisa infantil que fue Gloria Fuertes, pues como ella hacía, de una manera fácil y sencilla, acondicionada a la mentalidad de las personitas a la que va dirigido el libro, explica las situaciones o problemas más complejos sin ningún esfuerzo. Esa es la grandeza de un escritor o poeta, no solo escribir bien, sino saber utilizar las palabras y expresiones que requiere el público al que va dirigida la obra. En las páginas de este libro, en cada uno de sus poemas, comprobaréis que Romero de Buñol cultiva de una manera magistral la composición de poesía en verso blanco y libre, buscando ofrecer en cada poema el ritmo que piensa que debe tener para que sea rápido, tierno o cargado con esa enseñanza moral que te hará pensar en él durante bastantes días. Pero cultivar el verso blanco y libre no le impide hacer incursiones en el mundo de la poesía rimada, como podréis encontrar en el poema El grajo, el tajo, que trata sobre... bueno, ahora lo vais a escuchar. Y que pone de manifiesto lo que he dicho en un principio. Cuando uno nace poeta, solo tiene que coger la pluma y los versos se le van sucediendo uno tras otros con fluida armonía. También quiero haceros notar, pues siempre es de agradecer, que el libro cuenta con una ilustración para cada composición y que estas son obras de María Jesús Palacio, como ya había avanzado, además de otras ilustraciones como la que antecede al índice o la ilustración de la portada, que también es obra de María Jesús, pero que, como anécdota, os diré que está coloreada por el mismo autor del libro, Romero de Buñol. Polifático en todos los sentidos. Quiero hacer notar que estas ilustraciones encajan a la perfección en el mundo infantil e imaginario en el que nos sumerge este entrañable libro y que sin lugar a dudas son el complemento ideal de todo libro infantil. Con esto, amigos,
voy a dar por concluida mi semblanza del autor y mi comentario de la obra. Y ahora voy a dar paso a Romero de Buñol para que nos dirija las palabras que estime oportuno y lo que quiera contarnos. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que Versos para Paula lleva rondando ya 2 años buscando salir y las complicaciones siguen hasta el día de hoy. De hecho, estamos presentando el libro y el libro está todavía volando hacia aquí. Esperemos que llegue. Y si no llega, pues al que esté interesado se lo haremos llegar de cualquier forma, ¿no? ¿Cómo nació Versos para Paula? Pues Versos para Paula nació por culpa de esta niña, que me hizo volver a sentirme niño y a tener nuestras ganas de saltar, correr, reír, jugar. Y de ahí empecé, de los primeros poemas que yo escribí fue poemas para ella, el cual no está aquí. Y a partir de ese poema pues fueron saliendo otros, los cuales sí que están aquí. Y eso es Versos para Paula. Pues niño yo jugando con mi hija. Y nada más. Si Paula quiere decir algo, no quiere decir nada. Mira, es que ya habéis resumido todo. Bueno, pues si eso es todo, Sí, por mí sí. Sí. Deberías haber dicho tú, que algo más se puede decir. si queréis pasamos a la parte de la recitación, que será donde realmente podréis escuchar lo que es la poesía. Si quieres empezar tú. ¿Empiezo yo? Vale. Pues yo os voy a leer un poemita Se lo cuenta. que se titula Fábula. ¿Sabes lo que es una fábula? Es cuando los cuentos hablan los animales. ¿Sabes lo que es una moraleja? Toda fábula tiene una enseñanza. Esto es, lo que te voy a contar no es fábula, pero tiene moraleja. También tiene animales que no hablan, pero sí sienten. Podrían ser como cualquier otro animal, podría ser. Pero hoy hablamos de un caballo. ¿Solo de él? También hablamos de un can. ¿Qué es un can? Un can es un perro. Hoy vamos a contar la historia de cómo jugaban, paseaban y todos los sitios iban juntos. Dos seres tan distintos como un perro o can y un gran caballo. Cómo dormían juntos en la cuadra y eran felices en sus días. Hoy hablamos de la amistad entre dos razas que no tienen nada que ver. ¿O sí? No sé. Son dos seres vivos. ¿Tendrá eso que ver? No sé. Como ves, esto fábula no es. Moraleja tiene. ¿Cuál será? ¿Será la amistad la moraleja? No sé. Pero ¿qué más da? Si ni el caballo habla, ni el perro ladra, y hablamos de raza que son amigos. Ahora os voy a leer otro por aquí, uno que cierra el poemario. Que se llama Sueño. Un día imaginé un campo de césped fucsia, lleno de rosas amapolas, margaritas azules y animalitos multicolores. Yo era como un arco iris, de colores pasteles que se difuminaban en la nada, y mi presencia, yo era un color más en el cuadro, no era importante ni yo. Tú simplemente estabas, ni resaltabas ni desaparecías. Tus colores daban alegría a la escena multicolor, se fundían color de él y con mi arco iris. Los pajaritos, bellos labios de color carmín, que besaban a todos los colores que se acercaban, llenando de perfume el día y de alegría la noche, se acercaban y pasaban entre mis colores, llenando de felicidad mi alma. Vino el día y con él mi despertar. Los pájaros piaban. Del jardín entraba un perfume a primavera. El sol llenaba todo con su luz
Y yo seguía siendo un color más que adornaba la humanidad, tan importante como cualquier otro, pero tan solo un color más. Bueno, y dentro del cuento, pues el gusano también es muy sensible y también escribe poesía. Y dentro del cuento hay un poemita, que os lo voy a leer. En el campo de al lado mora la dama de mi corazón añora, dulce escarabaja de la patata, que en dolor tu ausencia me ata. Esta tarde iré al vallado distante para ver si mi dicha te ve un instante. Rezaré para entregarte estos versos, si lo aceptas se convertirán en besos. Esta tarde, al caer la luna de plata, te esperaré tras esta caminata, tan solo para decirte, bailemos un bolero, pues no veas cómo te quiero. Sí. Bueno, pues ahora, si os parece, os dirigiré yo la palabra de nuevo y os leeré 3 poemitas, y como broche y como gran colofón dejaremos a Paula que cierre con sus poemas. ¿Os parece? Pues entonces yo primero voy a leeros un poema que se llama Arcoíris. En la puerta del colegio, mascando la última piruleta, Anastasia preguntaba a su mamá: ¿si el arcoíris es de colores? Mami, ¿mi clase es un arcoíris? Tenemos a John, rubio, amarillo como el oro. Está Angelita, con su melena roja. Estoy yo, con mi pelo negro como la noche. También está Fulí, con su tez amarillenta. La Tanchera, rojiza. Y mi querido y soñado Edgar, con su color negro. Y el blanquísimo Adrián. ¿Verdad, mami, que mi clase también es un arco iris? Con nuestros maravillosos colores, rubios, cobrizos, morenos, y nuestras pieles blancas, rojas, amarillentas, negras. Luego tenemos el poema llamado El grajo, el tajo, que dice: vamos a escribir una poesía, buena faena para este frío día. Por la ciudad imperial pasa el Tajo, y su campo lleno está de ajo. Uy, ¿cómo se ha buscado la rima? Créetelo, me lo ha chivado mi prima. Pero sigamos con el ajo, ya me perdí. ¿No era un grajo? No, hablamos de una gran ciudad y un río que tiene mucha curiosidad. Pues a mí me gustaba más el grajo, ese que paseaba crío del atajo. Así va a ser imposible escribir poesía. Si parece que hablamos de astronomía. Recuerda, hablamos de un río. Yo nunca mencioné al niño o crío que paseaba comiendo ajo. No dije que comiera, paseaba con el grajo. Y tengo entendido que cerca del Tajo. Y a todas estas, ¿qué sería el Tajo sin un niño que tomara cálido atajo para ir merendando un bocata con ajo, mientras las migas del camino el grajo se las come si las saca del hierbajo? Desisto. No puede escribirse poesía. Será por lo nublado que está el día. Gracias, son muy amables. Y lo siguiente se llama el cucú. Dice: Cucú cantaba el cucú. Cucú le cantaba a la cuquilla. La cuquilla ruborizada dijo cucú. Y el cucú engrandecido más alto cantó su cucú. El búho ululaba distraído, viendo cómo el cucú cantaba a la cuquilla, asombrado cómo la cuquilla respondía cucú. Y engrandecido el cucú se acercaba a la cuquilla. El búho, distraído, ululaba. Llegó el día y el cucú marchó con la cuquilla. Cantando cucú marchaba y la cuquilla respondía cucú.
Luego el palomo... Llegó el... Ensayaste, Juan. Ensayé. Pero lo que no estaba enseñando es que me ría la vida. Bueno, eso es otra cosa. Llegó un palomo con el día. Comienza a gorjear cara a la paloma. La paloma mira al palomo y gorjea. El búho, distraído, a las palomas ve gorjear. De noche comienza su ulular, donde ve una buhita. La mira y le canta. La buhita se gira y engrandecida, al búho le dedica su ulular. Y con esto son mis 3 poemas, y ahora pasamos a la recitación de nuestra joven y guapa Paula. Bueno, yo también iba a leer 3, pero también iba a leer el arco iris. Apenas pego así. Manuelita. La pirata Manuelita. La pirata Manuelita navega, su barco una caja de cartón, su catalejo un mandril de servilletas, su sombrero de pirata una hoja de papel, el ojo de pirata tapado unas gafas de sol, un cristal solo. ¿Cómo no? La pirata Manuelita tiene loro, un peluche de todo 100. No es loro ni papagayo, pero luce colores y si aprietas la panza hace ruido como que canta. Navega Manuelita, por el ancho patio navega. Lleva tu embarcación de risas y sueños por el mar bravio. Y no dejes que tus bucaneros se amotinen, uniendo entre risas y juegos tu barco el galeón pirata. De la más temida por sus risas, por su alegría, la pirata Manuelita. El gran Luis. Plof, plof, plof. Suena el fondo del bosque. Plof, plof, plof. Ha de ser un bicho grande, grande. Con el ruido que hace en su caminar misterioso. El aire se llena de miedos. Las hojas se quejan inmóviles. Las ramas en chasquidos se rompen. Plof, plof. Se acerca lo desconocido y huele a mal. A cañerías sucias o a cubo de basura sin sacar. El miedo aparece. Paraliza al gran Luis, al intrépido que con su machete va a defenderse de un bicho grande, maloliente, con valor, valentía. Luis, baja a desayunar, llegarás tarde al cole. Vale, Luis. Bueno, ahora ya no sé si leer el arco iris. Léelo. No pasa nada, léelo. Arco iris. En la puerta del colegio, mascando la última piruleta, Anastasia pregunta a su mamá: ¿si el arco iris es de colores? Mami, ¿mi clase es un arco iris? Tenemos a John, rubio, amarillo como el oro. Tenemos a Angelita, con su melena roja. Estoy yo, con mi pelo negro como la noche. También está Fuli, con su tez amarillenta. Natasha, rojiza, y mi querido y soñador Edgar, con su color negro. Y al blanquísimo Adrián. ¿Verdad, mami, que mi clase también es un arco iris, con nuestros maravillosos colores, rubios, cobrizos, morenos, y nuestras pieles blancas, rojas, amarillas, negras? Bueno, hasta aquí sería la presentación. Ahora, si queréis, pues podemos leer algunos más. ¿No? ¿Podemos leer algunos más? ¿Hacemos un bis? Mira, pero no tiene que pedir, no, hacemos un bis. Tenemos que estar aquí hasta que lleguen los libros, para eso hemos venido. Si no te los vas a tener que traer el primer día al arriba. Claro, sí, eso estaría bien. Claro. Y todo el mundo arrimando. No sé si me puedo quedar, pero el libro me lo puedo quedar. Vienen en el avión. Vienen desde Sevilla en avión. de Sevilla, bien de Sevilla. ¿Tenemos un más entonces? Sí. Haremos un más y haremos el... Bueno, voy a leeros yo otro poema, ¿vale?
Luego se quejará el tío. Voy a leer un poema que tiene su misterio. Se llama Un año. Y resulta que un día me llama mi hija llorando y me dice: papá, necesito una poesía para el cole. Y me dice: tiene que ser del calendario. Y dice: y tengo los 3 primeros versos que comienzan: enero hace frío y se hiela hasta el río. Es muy corto febrero. Me da eso y me dice: papá, escríbeme un poema. Y un año. Enero hace frío y se hiela hasta el río. Es muy corto febrero y también muy friolero. Marzo nos regala la primavera, pero sigue con una nevera. Y en abril, ya sabes, aguas mil. Qué bonito se pone todo en mayo y hasta los chicos cantan como un papagayo. Junio, julio y agosto pasan veloces, pero al terminar no solloces, pues comienza el curso y lo reconoces. Y llega septiembre, y como decía mi abuelo, quien tenga trigo, que siembre. Octubre pasa así como que no pasa. Casi tenemos un año de 12 meses, tan solo nos faltan los más burgueses, el otoñal noviembre y el frío diciembre. Bueno, pues de nuevo os leeré yo un poema que se llama El bufón. Tarara, 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 pum, pum, tarara, tarara, tarara. Y nadie sabe cómo de la lámpara se desliza, pues por arte de magia baja haciendo piruetas colgado de la cuerda. Sobre la mesa presidencial, con todo desparpajo, en pie, con su cornetín, en pie, con su tamboril, llama la atención. El pequeño bufón, enano, cheperudo, feo, es el más ovacionado del reino, es el más envidiado del reino. ¡Tarará! ¡Pum! ¡Pum! Los niños boquiabiertos se quedan por sus piruetas, por sus colores. Las muchachas lo envidian por sus mofas, picardías. Cuenta cuentos, canta canciones, baila, salta, da volteretas, con los niños juega y caramelos le da a quien de su fealdad se asusta. El pequeño bufón, con su cornetín, con su tamboril, llama la atención para jugar contigo y hacerte reír, pues jamás un bufón derramar lágrimas pudo concebir. Y ahora, Paula. ¿Yo? Tú, Sí, vale. el que quieras. El gato Tomaso. Cri cri, cri cri, cri cri. El gato... El gato... Ya. El gato Tomaso, tumbado la siesta, intenta dormir. En la tarde de sofocante calor, mueve su rabo, melodioso, sigiloso. Doña Chicharra sigue su ensordecedor canto, y Ramonete llora porque los dibujos quiere ver. Mientras que su mamá, sofocada, intenta barrer, y por delante de la tele pasa y a su hijo tapa. Cri, 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 cri. Canta Doña Chicharra, cri, 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 cri. Ramonete, aburrido de la cola de Tomaso, estira, rompiendo su estival siesta. Está enfadado. Salta, ¡zas, zas! ¡Mamá! ¡Mami! Tomaso me ha rapado, ¡cúrame, mami! Cri, 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 canta Doña Chicharra. Y las tardes estivales van pasando. Tomaso salió a la sombra del patio. Ramonete, con un aposito, ya ve los dibujos. La mami se sentó con Ramonete a ver la tele, quejándose del calor, y de Doña Chicharra con su cri, 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 cri.
con el precepto de don Romero de Buñol, vamos a abrir... Vamos a abrir un turno de palabra por si alguien de los presentes quiere preguntar alguna cosica al autor del libro o a la musa que ha inspirado el libro. ¿Tú cuándo vas a escribir un libro? ¿Eh? ¿Tú cuándo vas a escribir un libro? Cuando sea mayor. ¿Ya eres mayor? Sí, mira. Gracias por hacerme más. ¿Alguna otra preguntita? Que animaos, que hoy podéis, mañana no podréis. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque como parece ser que siempre todos los creadores, poetas o escritores, siempre tienen mucho cariño a todas sus obras, si tuvieras que elegir uno de este poemario, ¿cuál elegirías? Un poema de este poemario. O sería imposible, o sería difícil. Sería muy difícil elegir uno. Hay algunos que son menos significativos, pero elegir uno, decir este, no. Me imaginaba la respuesta. A mí me gustaría saber el que te ha llegado al alma, el que te ha hecho llorar. El que me ha hecho llorar de este poemario, pues me ha hecho llorar varios. Me ha hecho llorar varios. Por ejemplo, el que he leído yo del calendario, ese le tengo un especial cariño. Porque es como un encargo de ella, ¿no? Me acuerdo del día que me llamó llorando, era invierno, estaba yo allí delante de la estufa, le escribí uno, se lo mandé, esto no sirve, papá, ¿esto qué mierda poema es? Y entonces dije, bueno, va, haremos otro. Y entonces salió este, ¿no? Ese, pues le tengo un especial cariño. También le tengo mucho cariño al de la hechicera, al de la bruja hechicera también le tengo mucho cariño, porque fue el que abrió el poemario. La bruja hechicera fue el que abrió el poemario. La pirata Manolita también le tengo mucho cariño. El arco iris también. Son muchos. Es que no te puedo decir este en especial, ¿no? Pero eso es en especial el del calendario, pues por lo que lleva en sí, ¿no? Ese le tengo un cariño especial por eso. ¿Alguna preguntita más? Yo, Venga. yo como madre nunca me creía yo que mi hijo llegara a esto, porque estudiar era imposible. Me están tratando. Paco, ¿qué tienes? Pero, ¿y los médicos? ¿Usted entiende las recetas que hacen los médicos? Digo, pues no, dice, pues usted tiene para adelante. Pero nunca me imaginaba yo que mi hijo llegaba. Pues debe de ir acostumbrándose, porque eso solo es el principio. Va a llegar muchísimo más lejos. Nadie sabe dónde va a llegar. Como madre, pues muy orgullosa, tiene sus cosas. Paco, que me va a ayudar. Acerca ya a esa mujer, por favor. Esto es más real. Lo añoro. Porque son muchos años lo que está conmigo y lo lloro cuando no viene. Claro. Que cuente. Es una bellísima persona. Se lo estiman todos en el pueblo mucho. Es amor de madre. Es amor de madre. No es amor de madre. Si tienes 3 hijos, que son 3 maravillas. Yo me pongo en mi lugar, que yo nunca pensaba yo que mi hijo iba a llegar a esto. Porque es que venía de escuela, Paco, ¿tienes deberes? Y esto preguntaba a su padre. Que se lo viera ahora a su padre, pues sería un orgullo también por su padre. No, pero chico, nunca tienes deberes. Yo no tengo deberes. Merendaba, cogía su instrumento y su... De lo que se está esperando. Cuidado, Paula. De lo que se está esperando Paula, ¿eh? Que si iba al trofeo, subía y hacía sus deberes. ¿Qué se cree? Ha venido eso porque no tenía deberes, pero tuvo una persona a su lado que le explicó mucho que tenía que estudiar y... Fue mi primera novia. Era un jovencito. ¿Todavía te acordás? Que dejó una huella Ella se reposería, era muy aplicada para los estudios y se explicó. Hoy en día está de directora de un instituto por Londres. Más lejos que yo no sabía. Y debido a esa persona, pues él ha ido avanzando mucho. Porque yo ya lo estudié con ganas y empezó a hacer cosas. Así que, como madre, pues...